declárase de interés social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la tarea realizada por la Fundación Rumbos en la promoción de los derechos e integración social de las personas con discapacidad y su incansable lucha por informar, concientizar y defender el pleno goce de sus derechos humanos. A continuación vamos a escuchar las palabras de la diputada Laura Velasco, autora del proyecto. Tener este momento, digamos, que tiene que ver con valorizar ese trabajo que se lleva adelante desde Rumbos, es para nosotras la verdad que un gran orgullo, un gran honor, pero ojalá que en el camino que vamos a seguir andando juntos, ojalá que en ese camino podamos tener logros en términos de algunas políticas públicas que de verdad tengan en cuenta todo el trabajo que ustedes vienen llevando adelante de una manera tan seria y comprometida. Ahora las palabras del señor presidente de la Fundación Rumbos, Eduardo Joely. Hablando de este reconocimiento, del cual estamos muy agradecidos, no puedo dejar de señalar, tal como hicieron en su momento Amanda Martín del FIT y Marta Martínez de Autodeterminación y Libertad, señalar la hipocresía del bloque mayoritario de la legislatura, que al mismo tiempo que votaba este reconocimiento, votaba una reforma de un código de edificación contrario a nuestras necesidades y a nuestros derechos. Pero no podemos realmente sentirnos asqueados de aquellos legisladores que lo votaron, porque es políticamente correcto votarlo, y hacen absolutamente todo lo contrario con las políticas que llevan adelante. El nuevo Código de Edificación es una ley pensada para quienes lucran con la construcción de viviendas, exclusivamente. Viviendas que son inaccesibles, que son inhóspitas, que son insalubres. Tenemos que reconocer, y quiero destacar, de que nosotros tomamos este reconocimiento no como un reconocimiento a Rumbos, exclusivamente, sino es un reconocimiento también y muy especialmente a todas las organizaciones de personas en situación de discapacidad, a todas las organizaciones aliadas, barriales, ambientalistas, a todas las organizaciones políticas que nos han estado acompañando y han tomado nuestra causa como propia. Todo lo que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho de manera concertada y conjuntamente con otras organizaciones. Solo jamás lo podríamos haber logrado nada de lo que logramos. Y también entre los aliados hay que destacar a personalidades del ámbito científico, cultural y político, también aquí presentes, y de derechos humanos, así como de arquitectos y urbanistas de renombre que nos han acompañado. Sin ellos, como dije, jamás hubiéramos podido concretar los logros ni sostener nuestra lucha. Nuestro agradecimiento a todos ustedes, los presentes y los no presentes porque no pudieron venir, por el empeño y una solidaridad inclaudicable. Y en esta lucha, planteémonos ser protagonistas activos en la toma de aquellas decisiones que afectan nuestro devenir cotidiano. Para mí es el sentido del lema, nada sobre nosotros, sin nosotros. Hagámoslo realidad. Muchas gracias a todos. Y ahora vamos a escuchar a Silvia Coriat, vicepresidenta de la Fundación Rumbos. Quisiera que este evento, concebido como reconocimiento a nuestra tarea, propicie o se constituya en un punto de inflexión,
tanto en el activismo militante de las organizaciones de personas en situación de discapacidad, como en la tarea de diputados y asesores que se identifican con nuestras necesidades y demandas, y un punto de inflexión en el vínculo entre las organizaciones y la legislatura. Actuantes gubernamentales y actuantes de la sociedad civil. No podemos concebir unos sin los otros. La incidencia en políticas públicas inclusivas requiere de las organizaciones para explicitar las demandas prioritarias y, por supuesto, requiere de los funcionarios para que éstas sean satisfechas. Incluirnos en las luchas para luchar por nuestra inclusión. Inclusión no solo como consigna, sino desde nuestro propio accionar. ¿Cómo se reflejaría este posicionamiento en la legislatura? La transversalidad de las accesibilidades compromete a casi todas las temáticas de las comisiones: educación, trabajo, salud, espacio público, planeamiento, vivienda, cultura. El desafío es asumir el carácter transdisciplinario de nuestras problemáticas mediante la convergencia de nuestras demandas junto a otros colectivos. Convocamos a las organizaciones a abrirse a nuevas alianzas territoriales, barriales, y convocamos a diputados y asesores a concebir las propuestas pertinentes a discapacidad en cada uno de los espacios de la legislatura. Que este valioso reconocimiento a Rumbos reconozca también nuestra propuesta de modus operandi. Es nuestro y es de ustedes, es de todos, de todes.